Saludos y bienvenidos a la asignatura Teoría de taller y elementos de máquinas. En esta oportunidad y en el módulo 3 hablaremos sobre las herramientas de medición y precisión. En este caso particular haremos énfasis y resaltaremos el vernier. Como podemos ver en las imágenes, tenemos algunas herramientas o algunos instrumentos de precisión, tales como el tornillo micrométrico o micrómetro, algunos vernier digitales y algunos relojes analógicos y digitales para medir rugosidades o acabados superficiales. Entre las herramientas de medición por excelencia del mecánico aeronáutico es común utilizar la regla metálica, el transportador de ángulos y los juegos de escuadras. Estas herramientas son muy comunes en el mecánico aeronáutico y son indispensables en el que trabaja con estructuras aeronáuticas, el especialista en estructuras aeronáuticas. El vernier. Este instrumento de precisión, también conocido como calibrador o pie de rey en muchas partes, es una herramienta básica e imprescindible para tomar medidas de precisión tanto en milímetros como en pulgadas. El mismo está elaborado principalmente en acero inoxidable y posee una escala o regla fija que generalmente viene graduada en la parte inferior en milímetros y en la parte superior en fracciones de pulgadas. A esta regla fija se le suma una parte móvil o una escala móvil que se desplaza a lo largo de la regla fija a través de una corredera y que en su escala inferior generalmente está dividido en fracciones de milímetros y en la parte superior en fracciones de pulgadas. En el caso de la parte inferior en milímetros, generalmente en décimas de milímetro y hasta precisión de centésimas de milímetro. Y en el caso de las pulgadas, generalmente en fracciones de hasta un 128avo de pulgadas. En la siguiente figura podemos visualizar, tal como mencioné anteriormente, la regla fija con la escala, en este caso en la parte inferior en milímetros, en la parte superior en pulgadas. En la parte inferior, cada división o cada rayita que ustedes pueden visualizar allí equivale a 1 milímetro, lo que indica que 10 rayitas es 10 milímetros o 1 centímetro. Es decir, cuando ustedes ven el número 1, 2, 3, 4, 5 hasta 9, cada uno de esos números indica 1 centímetro o 10 milímetros, 2 centímetros o 20 milímetros y así sucesivamente. Igualmente, en la parte superior, cada división o cada rayita que ustedes pueden visualizar en la regla fija equivale a un 16avo de pulgada. Por lo que pueden ver allí también un número, el número 1, 2, 3, generalmente llega hasta 7 pulgadas. Cada uno de esos números indica 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas. En este caso, si nosotros contamos las rayitas que hay antes de 1 pulgada, vamos a encontrar 16 rayitas o 16 divisiones que indican 16avo de pulgada. Igualmente, la parte móvil del vernier que podemos visualizar allí, también conocida como nonio o denominada nonio, tiene una escala. En la parte inferior, en la escala de milímetros, vamos a encontrar que cada división, en este caso, que tiene 20 divisiones, 20 rayitas, cada división equivale a 5 centésimas de milímetro y cada dos divisiones es una décima de milímetro. Es decir, la primera división 0,05, la segunda división 0,1, la tercera división 0,15 y la cuarta división
0,2 y así sucesivamente hasta llegar a la 20, a la rayita número 20, la división número 20, que equivale a 1 milímetro. En el caso del nonio en pulgada, vamos a encontrar que cada división equivale a un 128 de pulgada. Encontrándose en este caso, vamos a encontrar 8 divisiones. Cada una de esas divisiones equivale a un 128 de pulgada. Igualmente, en este caso, en el dibujo, podemos visualizar un mecanismo de bloqueo que generalmente está por medio de un resorte y una esfera metálica que permite frenar el instrumento para ser más preciso en la medición. Veamos entonces y conozcamos las partes del vernier. En primer lugar tenemos las mordazas para medir exteriores, donde una mordaza de ellas es fija y está acoplada a la regla fija, y la otra mordaza es móvil y está acoplada al nonio o a la parte móvil del instrumento. Igualmente, en la número 2 tenemos las mordazas para medir interiores o superficie o longitudes internas de una pieza. En tercer lugar tenemos una varilla para medir profundidades. El número 4 es la regla fija con escala en milímetros y centímetros en la parte inferior, y en la parte superior, que es la número 5, la regla fija con escala en pulgadas y en fracciones de pulgadas. Como número 6 tenemos la regla móvil o nonio, que generalmente en los vernier viene con escalas de 1.10, 1.20 o 1.50. La precisión del instrumento va a ser entonces dependiendo de esta escala. 1.10 significa que van a encontrar simplemente 10 divisiones de 1 milímetro, donde cada una de esas divisiones equivale a una décima de milímetro. Si encontramos una escala móvil de 1.20, vamos a tener entonces precisiones de 5 centésimas de milímetro. Y en escalas o divisiones o nonios divididos en 50 divisiones o 50 rayitas, la precisión del instrumento es de 2 centésimas de milímetro. Por último, número 7, tenemos la regla móvil o nonio con fracciones de hasta un 128 de pulgada, y el número 8, el retén de seguridad o la perilla de seguridad del instrumento. Por ejemplo, tenemos en este caso, en esta escala del nonio en milímetros, una regla fija graduada, donde cada una de esas divisiones es 1 milímetro, y el nonio, que está dividido en 10 partes, cada una de esas fracciones equivale a una décima de milímetro, lo que es igual a 0,1 milímetro. Procedimiento para hacer una lectura del vernier en milímetros. En primer lugar, debemos buscar la lectura en milímetros de la regla fija que está justamente antes del cero del nonio. En el caso de que ambas divisiones o lecturas, tanto de la regla fija, coincidan con cualquiera de las divisiones del nonio, se dice que la medición es exacta, y entonces finalizamos el proceso de medir, como en este caso, que podemos ver que la flecha azul nos indica que coincide la división número 9 de la regla fija con el 0 del nonio, que es la lectura roja que aparece allí. Entonces tenemos una lectura de 9 milímetros exacta en este caso en particular, ya que coincide el 0 del nonio con la lectura de la regla fija o con la división de la regla fija. Si ninguna de las divisiones de la regla fija coincide con cualquiera de la división del nonio, entonces se dice que la lectura no es exacta,
y debemos buscar la fracción de medición que complemente esta lectura. En este caso, podemos visualizar que la división que está justamente antes del cero del nonio es la número 9 con una fracción. Debemos averiguar de cuánto equivale esta fracción. Si podemos visualizar allí, entonces vemos que debemos buscar cuál división del nonio coincide con cualquier división de la regla fija, recordando que cada división del nonio equivale a 0,1 milímetros, si es de 10 divisiones, como es en este caso, a 5 centésimas de milímetro, si es de 20 divisiones, o a 2 centésimas de milímetro, si es de 50 divisiones. En este caso particular podemos visualizar que la división que coincide del nonio con la de la regla fija es la rayita número 3. Coinciden justamente. Para ello debemos tener la precaución de tomar el vernier de manera que podamos visualizar de frente el instrumento para evitar algún error de medición. Entonces tenemos en este caso una lectura de 9 milímetros en la regla fija más 3 divisiones del nonio da una lectura de 9,3 milímetros. Veamos ahora las divisiones que posee una pulgada en fracciones. Recordando que el vernier trae una apreciación de un 128avo de pulgada. En la regla móvil, que es la parte superior que ustedes ven allí, vamos a encontrar divisiones de un 16avo. Cada una de las divisiones o rayitas de la regla fija equivale a un 16avo de pulgada. Entonces tenemos la primera raya equivale a un 16, la segunda un octavo, la tercera 3/16, la cuarta un cuarto, la quinta 5/16, la sexta es 3 octavos, luego viene 7/16, luego media pulgada, 9/16, 5 octavos, 11/16, 3 cuartos, 13/16, 7 octavos, 15/16 y 1 pulgada. Estas son todas las divisiones que podemos encontrar normalmente o comúnmente en un vernier en una pulgada, recordando que esta viene en fracciones de 16avos. Más allá de una pulgada vamos a leer entonces una pulgada y un 16, una pulgada y un octavo, una pulgada y 3/16 y así sucesivamente. En el caso del nonio vamos a encontrar que cada una de esas divisiones del nonio equivale a un 128avo de pulgada. Como ustedes pueden ver, cada una de esas divisiones entonces será representada de la siguiente manera. La primera división es un 128avo, la segunda un 64, la tercera es 328avo, luego viene un 32, luego 5 128avos, 3 64, 7 128avos y por último un 16, que es la división, en este caso, de el nonio en pulgada. El nonio en pulgada viene siendo como el dividir un 16avo en precisamente en 8 partes iguales, donde cada una de esas partes equivale entonces, como ya dije, a un 128avo de pulgadas. Tenemos entonces que la primera división equivale a un 128avo, la segunda división, que son 2 128avos igual a un 64, la tercera división 3 128avos y la cuarta es un 32avo y así sucesivamente, tal como se puede visualizar en la figura o en la imagen. Esta imagen es importante que ustedes la manejen de arriba abajo y se la memoricen inclusive. Veamos entonces el procedimiento para medir
con el vernier en pulgadas. En primer lugar, debemos buscar la lectura en pulgadas o en fracciones de pulgadas de la regla fija que está justamente antes del cero del nonio, tal como se indica en la imagen en la flecha. El nonio es la escala roja, en este caso el cero del nonio está indicada por la flecha azul. En el caso de que alguna de las divisiones de la regla fija coincida con el cero del nonio, se dice que la medición es exacta y simplemente finaliza el proceso de medir. En este caso, si nosotros podemos visualizar en la figura, podemos comprobar que la lectura que coincide o la división que coincide con el cero del nonio es la división número 8, lo cual equivale a 8/16, que es igual a 1/2 de pulgada. En este caso, la lectura es exacta y es igual a media pulgada. Si ninguna de las lecturas o de las divisiones de la regla fija coincide con el cero del nonio, entonces debemos proceder de la siguiente manera, como es el caso de la figura que podemos visualizar allí, donde podemos ver, indicada por la flecha azul, el cero del nonio, que es la escala roja, y la lectura de la regla fija, que es la parte inferior. Vemos que ninguna coincide con el cero del nonio. En este caso, debemos proceder de la siguiente manera. Buscamos o verificamos la división de la regla fija que esté inmediatamente antes del cero del nonio y la tomamos en fracciones de pulgada de 16avos. En este caso, la división que coincide es la número 7. Por lo tanto, allí hay 7/16avos de pulgada. A este 7/16avos de pulgada debemos sumarle entonces la fracción que indique el nonio. Para ello, debemos buscar cuál de las divisiones del nonio coincide con cualquiera de las reglas fijas, recordando que cada división de esta equivale a un 128avo, un 64, 328avo y así sucesivamente. En el caso particular de la imagen, podemos ver que la que coincide es la división número 6 del nonio, coincide con la división que está abajo en la parte de la regla fija. La división número 6 del nonio equivale a 3/64avos. Por lo tanto, debemos sumar, en este caso, 7/16 más 3/64avos. Esta sumatoria nos va a dar que la escala o la lectura, en este caso, es 31/64avos de pulgada. Para hacer esta sumatoria, bueno, debemos tomar en cuenta el mínimo común múltiple o simplemente con una escala, una tabla que voy a mostrar en la parte final del cuadro, podemos hacer esta sumatoria, donde sabemos que en un 16avo de pulgada hay 4/64. Por lo tanto, simplemente al multiplicar 7 por 4 nos va a dar 28/64 más los 3/64 del nonio es igual a 31/64 de pulgada. En la siguiente lámina podemos visualizar cuál es el comportamiento del nonio para que ustedes tengan una idea de cómo se estructuran las medidas. Si coincide el cero de la regla fija con el cero del nonio, sabemos que la medida es exacta. En el caso de la imagen inferior izquierda coincide el 1, hay una lectura de un 128avo. En la figura número 3, que es la parte superior derecha, coincide la número 2, decimos que hay una lectura de 228avos, que es igual a un 64. En la parte inferior derecha coincide la lectura número 3, que equivale a 328avos. Aquí podemos ver igualmente, en caso de que coincida la número 4, es igual a un 32, en caso de que coincida la número
5 es 5/128, en caso de que coincida la número 6 es 3/64 y en caso de que coincida la división número 7 del nonio es 7/128. Esta es la tabla que le mencioné o el cuadro que le mencioné que nos va a permitir hacer un cálculo rápido y una transformación rápida para tomar la lectura en fracciones del vernier y hacer una transformación efectiva y rápida de la lectura del nonio con la lectura de la regla fija. En primer lugar tenemos una primera columna que dice división del nonio, donde está numerada del 1 al 8 y representa cada una de las divisiones de la regla móvil o nonio. En segundo lugar, en la letra A tenemos un recuadro donde debemos colocar la lectura tomada en la regla fija. En el ejemplo que tratamos anteriormente, nosotros trabajamos y tomamos una lectura de 7/16 de pulgada. En tercer lugar, podemos ver una columna B, que es el factor de multiplicación y el cual va a ser dependiendo de cuál de las divisiones del nonio coincide con la regla fija. Igualmente una columna C con un factor de suma que nos va a indicar cuánto debemos sumar a este resultado. Y por último, una columna B que indica la fracción en la cual va a quedar la lectura de la medida o la mención, el denominador de la fracción en este caso. Tenemos entonces en primer lugar, recordando que la lectura que tomamos en el ejemplo anterior fue de 7/16 y que la división del nonio que coincidió en ese caso fue la división número 6, que equivale a 3/64 de pulgada del nonio. Entonces tenemos una lectura de 7/16 de pulgada en la regla fija y una lectura del nonio que coincide a la lectura número 6 o la división número 6, que equivale a 3/64. En este caso debemos, según el factor de multiplicación y de suma, debemos multiplicar el numerador de la regla fija, que es 7, debemos multiplicarlo por 4, que es el factor de multiplicación. Y esto se debe a que en una fracción de un 16 hay 4 4/64 de pulgada. Entonces 7 por 4 igual a 28. La suma se debe sumar 3, porque recuérdense que en el nonio nos daba 3/64 y la tabla especifica ya de una vez cuál es el factor de suma. Entonces tenemos 7 por 4, 28, más 3 da un total de 31. Por último, tenemos que el denominador de la fracción va a quedar en 64, la fracción va a quedar en 64, por lo tanto, el resultado de esta medida es 31/64 de pulgada. Esto es todo por la clase del vernier. Espero haya sido de su provecho. Complementen esta misma clase con los videos de medición que anexo también en la clase y por supuesto con la lectura de libros y manejo del vernier. Hasta una próxima oportunidad.